Dicen que Dios contesta todas las oraciones, solo que a veces la respuesta es no y otras veces es espera. Yo recé durante 3 años seguidos, cada noche, la misma oración desesperada. Y cuando finalmente perdí la fe, cuando me rendí y dejé de creer, fue exactamente cuando el milagro llegó. Esta es la historia de cómo Dios me respondió justo cuando dejé de escuchar. Me llamo Guadalupe Ramírez, pero todos me dicen Lupita. Nací en Guadalajara, México, y esta historia comenzó el día más feliz de mi vida. El día que me enteré que estaba embarazada. Era febrero del 2017. Tenía 32 años, llevaba 8 años casada con Roberto, y habíamos intentado tener un bebé durante 6 de esos años. 6 años de tratamientos, de doctores, de decepciones mes tras mes. Los médicos decían que era posible, solo difícil. Mis óvulos eran de baja calidad, mi útero tenía algunas complicaciones, pero no era imposible. Y finalmente pasó. 2 líneas rosas en la prueba de embarazo. Lloré tanto que Roberto pensó que algo malo había pasado. «Estamos embarazados», grité. «Vamos a ser papás». Esa noche fuimos a la iglesia, la parroquia de San Juan Bosco, donde nos habíamos casado. Nos arrodillamos frente a la Virgen de Guadalupe y dimos gracias. Le prometí que si mi bebé nacía sano, le pondría su nombre si era niña. Guadalupe, como yo, como la Virgen, como un milagro. Los primeros 3 meses fueron perfectos. Las náuseas, el cansancio, todo era maravilloso porque significaba que mi bebé estaba creciendo. Roberto me cuidaba como si fuera de cristal. Mamá ya estaba tejiendo cobijas. Mi suegra compraba ropa de bebé cada vez que iba al mercado. En el ultrasonido de las 12 semanas, el doctor nos dio la noticia. Es una niña. Guadalupe, dije inmediatamente. Se va a llamar Guadalupe. Roberto me besó la frente. Nuestra Lupita chiquita. Todo estaba bien, todo era perfecto, hasta la semana 16. Empecé a sangrar un martes por la mañana. No mucho, pero suficiente para asustarme. Llamé al doctor. Me dijo que fuera inmediatamente al hospital. Las siguientes horas fueron una pesadilla. Ultrasonidos, exámenes, caras preocupadas de doctores y enfermeras. Roberto sostenía mi mano tan fuerte que me dolía, pero no le pedí que me soltara. El doctor Hernández, mi ginecólogo, finalmente entró a la habitación. Su expresión lo decía todo. «Lupita, Roberto, tengo malas noticias. El bebé tiene una condición llamada anencefalia. Significa que su cerebro no se está desarrollando correctamente». «¿Se puede operar?», preguntó Roberto. «No, es incompatible con la vida. El bebé no va a sobrevivir». El mundo se detuvo. ¿Qué significa eso? Significa que hay 2 opciones. Podemos interrumpir el embarazo ahora, o puedes continuar y llevar el embarazo a término. Pero necesito que entiendas que en ambos casos el resultado es el mismo. El bebé no va a vivir más que algunas horas después de nacer, si es que llega a nacer. «No», dije. «No, tiene que haber un error». Hicimos 3 ultrasonidos diferentes. No hay error. Entonces los doctores se equivocan. Dios no me daría un bebé para quitármelo así. El doctor me miró con compasión. «Lupita, sé que esto es devastador. Toma tu tiempo para decidir. Pero necesito que estés preparada para lo que viene». Salí de ese hospital destruida. Roberto manejó en silencio. Cuando llegamos a casa, me fui directo a mi cuarto y no salí en 2 días. Todos me decían que interrumpiera el embarazo. «Es lo mejor», decía mi mamá. «¿Para qué sufrir más?», decía mi suegra. «Es un acto de misericordia», decía hasta el padre Miguel de la parroquia. Pero yo no podía. Era mi hija, mi Lupita. Había esperado 6 años por ella. No iba a rendirme. «Voy a continuar el embarazo», le dije al doctor Hernández 2 semanas después. «Y voy a rezar. Dios va a hacer un milagro». «Lupita, no me diga que es imposible. Para Dios no hay imposibles». Y empecé a rezar. Recé como nunca había rezado en mi vida. Cada noche me arrodillaba frente a mi altar casero. Tenía una imagen de la Virgen de Guadalupe, veladoras, un rosario que había sido de mi abuela. Y rezaba. «Virgencita,
Sé que puedes hacer milagros. Sé que mi fe puede mover montañas. Te pido, te suplico que sanes a mi bebé, que su cerebro crezca, que los doctores se equivoquen, que cuando nazca sea perfecta y sana. No te pido riqueza, no te pido fama, solo te pido a mi hija. Roberto rezaba conmigo al principio, pero con el paso de las semanas lo vi perder la esperanza. Lupita, mi amor, tal vez Dios tiene otros planes. No digas eso, la fe puede todo. Pero los doctores no saben nada, Dios sabe y yo tengo fe. Dejé de trabajar, me la pasaba en la iglesia, iba a misa diario, prendía veladoras, hacía promesas. Si salvas a mi hija, caminaré de rodillas hasta la basílica. Si salvas a mi hija, ayunaré un mes completo. Si salvas a mi hija, dedicaré mi vida a tu servicio. Otros ultrasonidos confirmaban lo mismo. El cerebro de mi bebé no estaba creciendo. La condición empeoraba. Los doctores me rogaban que reconsiderara. Pero yo seguía rezando, porque si dejaba de rezar significaba que me rendía, y yo no me iba a rendir con mi hija. La gente empezó a hablar. Pobrecita Lupita, se volvió loca. Escuchaba que susurraban. Está en negación, decía mi cuñada. Necesita ayuda psicológica, decía mi prima. Solo el padre Miguel me apoyaba. La fe es personal, Lupita. Nadie puede decirte cómo creer. Las semanas pasaron. 20 semanas, 25, 30. Mi panza crecía. Sentía a mi bebé moverse. Le cantaba, le leía cuentos. Le hablaba de todo lo que íbamos a hacer juntas. Cuando nazcas, mi amor, vamos a ir al parque. Te voy a enseñar a andar en bicicleta. Vamos a hornear galletas juntas. Vas a ir a la escuela y vas a ser la más inteligente de tu clase. Porque Dios te va a sanar. Lo sé, lo siento. Pero los ultrasonidos no mejoraban, y mi fe empezaba a quebrarse. Llegó la semana 36. El doctor dijo que era hora. Tu cuerpo no aguanta más. Necesitamos inducir el parto. ¿Y si espero más? ¿Y si el milagro pasa en la última semana? Lupita, tu vida está en riesgo. Es ahora, o podríamos perderte a ti también. Roberto me suplicó. Por favor, amor, ya es suficiente. Ya hiciste todo lo que pudiste. Esa noche me arrodillé por última vez frente a mi altar, pero esta vez no recé. Esta vez grité. ¿Por qué? ¿Por qué me hiciste esto? ¿Por qué me diste una hija si me la ibas a quitar? ¿Por qué no contestas mis oraciones? ¿Dónde está el milagro que te pedí? ¿Dónde estás? Lloré hasta quedarme sin lágrimas, hasta quedarme sin voz, hasta quedarme sin fe. Ya no puedo más, le dije a Roberto. Ya me rendí. Dios no me escuchó. O peor, me escuchó y me dijo que no. No es que no te ame, Lupita. A veces el plan es diferente del nuestro. Entonces su plan apesta. Al día siguiente ingresé al hospital para inducir el parto. Ya no recé. Ya no le pedí nada a nadie. Solo quería que terminara. El parto duró 14 horas. Fue doloroso física y emocionalmente. Roberto no se separó de mí ni un segundo. Y a las 11:34 de la noche, del 12 de octubre del 2017, mi hija nació. Los doctores esperaban que naciera muerta o que viviera solo minutos. Pero nació llorando. Un llanto fuerte, claro, lleno de vida. Me la pusieron en el pecho. Era pequeña, frágil, con la cabeza vendada donde debería estar el cráneo completo. Pero sus ojos estaban abiertos. Me miraba. Y en ese momento, algo dentro de mí se rompió y se recompuso al mismo tiempo. «Hola, mi amor», le susurré. «Hola, mi Lupita». Los doctores dijeron que viviría horas. Tal vez un día. Vivió 3 días. 3 días. 72 horas. 4.320 minutos. No fueron suficientes. Nunca iban a ser suficientes. Pero fueron todo. En esos 3 días la cargué sin parar. Le canté. Le leí el cuento que le había leído en mi panza. Roberto le habló de sus abuelos, de sus tíos, de toda la familia que la amaba. Mamá la bendijo. El padre Miguel vino a bautizarla. Guadalupe María Ramírez Torres, dije cuando me preguntaron su nombre. Como la Virgen, como yo.
como el milagro que siempre fue. Ella no habló, no caminó, no abrió los ojos más que unas pocas veces, pero respiró, sintió, existió. Y el tercer día, en la madrugada, mientras yo la sostenía y le cantaba una canción de cuna, se fue, en paz, en mis brazos, rodeada de amor. No grité, no lloré, solo la sostuve un poco más y le dije, gracias, gracias por estos 3 días, gracias por enseñarme lo que es el amor verdadero. El funeral fue pequeño, un ataúd blanco, del tamaño de una caja de zapatos, flores blancas. El padre Miguel dijo palabras hermosas sobre cómo los ángeles más especiales vienen solo de visita. Durante meses después, estuve enojada con Dios. ¿Por qué no me dio el milagro que pedí? ¿Por qué mi hija tuvo que sufrir? ¿Por qué yo tuve que sufrir? Pero con el tiempo entendí algo. Dios sí me dio un milagro, solo que no era el que yo había pedido. El milagro no fue que mi hija se sanara. El milagro fue que vivió 3 días cuando debió vivir 3 minutos. El milagro fue que la pude cargar, besar, amar. El milagro fue que existió. Y el milagro más grande de todos fue lo que ella me enseñó, que el amor no se mide en años, sino en profundidad, que ser madre no es solo criar, sino amar sin condiciones, que la vida, por corta que sea, siempre tiene valor. Hoy, 7 años después, tengo 2 hijos más, Sebastián, de 5 años, y Sofía, de 3. Son sanos, fuertes, hermosos, pero mi primera hija, mi Lupita, sigue siendo mi hija. Su foto está en nuestra sala. Le hablamos de ella a sus hermanos. Tienen una hermana en el cielo, les decimos, y ella los cuida. Volví a la iglesia, ya no con la fe desesperada de antes, sino con una fe más madura, más real. Una fe que acepta que no siempre entendemos el plan, pero confiamos en que hay uno. Y cada 12 de octubre, el día de su cumpleaños y el día de su muerte, vamos al cementerio. Llevamos flores blancas. Y le canto la misma canción de cuna que le cantaba en mi panza y en sus últimos momentos. La gente me pregunta si aún creo en los milagros. Sí, absolutamente sí. Pero ya no creo que los milagros son siempre lo que esperamos. A veces el milagro no es la sanación, sino la fortaleza para soportar. No es evitar el dolor, sino encontrar significado en él. No es alargar la vida, sino profundizar el amor. Mi hija vivió 72 horas, pero en esas 72 horas me enseñó más sobre la fe, el amor y el propósito que cualquier otra experiencia en mi vida. ¿Hubiera preferido que viviera? Con todo mi corazón. ¿Me arrepiento de haber continuado el embarazo? Ni un segundo, porque esos 3 días con ella valieron todos los meses de sufrimiento, y si tuviera que volver a elegir, elegiría el mismo camino, solo para poder sostenerla una vez más, solo para poder decirle una vez más, te amo, mi Lupita, gracias por existir. La fe no siempre nos da lo que pedimos, pero siempre nos da lo que necesitamos. A veces, el milagro no es evitar la tormenta, sino darnos la fuerza para atravesarla. Y a veces Dios dice no a nuestras oraciones, no porque no nos ame, sino porque tiene algo diferente planeado, algo que, aunque no lo entendamos ahora, un día veremos con claridad.